Hablamos con Julio Siriasi, farmacéutico, sobre recetas electrónicas. Todo lo que tenés que saber sobre este tema, con ejemplo incluido, acá lo tenés. Receta electrónica también se puede llamar receta virtual o receta digital. La receta electrónica ya hace un tiempo que venimos nosotros trabajando con las recetas electrónicas, y lo primero que estaría bueno dejar en claro es que las recetas electrónicas no son las recetas que nosotros antes trabajábamos en la pandemia, que el médico nos mandaba una foto de receta, entonces llegábamos a la farmacia con una foto de la receta. Las recetas electrónicas son las recetas que el médico genera en su sistema electrónico para determinada obra social cuando uno va a una consulta médica. Esa receta el médico la carga en un sistema que después, cuando la persona viene a la farmacia, la buscamos, la rescatamos y podemos entregar los medicamentos de la receta que el médico generó. Esa receta que el médico genera, nosotros nos enteramos que el médico generó la receta al momento que viene la persona a la farmacia, se presenta y nos dice que tiene recetas generadas. Porque muchas veces nos pasa es que la persona nos dice, el médico te mandó mi receta, y nosotros eso no lo sabemos hasta que la persona venga a la farmacia, se presente y nos diga que fue al médico y que el médico le generó una receta. Otra de las posibilidades que hay cuando una persona tiene medicamentos crónicos es que le lleva al médico para que le haga la receta para los medicamentos que va a consumir ese mes. Entonces el médico carga esas recetas, a los 3 o 4 días esas recetas ya están cargadas en el sistema y la persona puede venir a la farmacia a retirar sus medicamentos, sin la necesidad de volver a ir a buscar las recetas impresas como se hacía antes. Antes llevábamos las recetas, el médico las hacía, retirábamos la receta de su consultorio y veníamos a la farmacia. Eso cambió. Cuando uno va al médico, deja el listado de medicamentos que necesita, el médico carga las recetas, en ese momento se deja la orden de consulta, se paga la receta, se arregla con el médico lo que tiene que ver con la parte médica y después no se vuelve más al médico. Se viene a la farmacia para retirar los medicamentos de las recetas que el médico generó. Julio, ¿cuáles son las ventajas de este sistema? La ventaja es que agiliza mucho el trabajo, porque antes nosotros con una receta manual teníamos que tener en cuenta que tenga la fecha, el sello, la firma, el diagnóstico, que no haya cambiado la tinta del médico y un montón de errores que al momento de la auditoría médica esas recetas vienen debitadas. Con la receta electrónica todo eso se agiliza, porque si todos los datos que la receta exige no están cargados, no permite generar la receta y que nosotros después la podamos encontrar en el sistema de farmacia. La verdad que es algo que agiliza un poquito el trabajo nuestro, no se nos juntan tantos papeles y al momento de trabajar en el mostrador es un poquito más ágil. ¿Vamos a hacer a modo de ejemplo el procedimiento del mismo? Sí. A ver. La persona puede venir con una receta electrónica impresa, como por ejemplo esta la que yo tengo, o directamente se presenta a la farmacia con su carnecito de obra social, con su número de afiliado, con su número de documento, o hay veces que solamente con el nombre es suficiente. PAMI es una de las obras sociales pionera en esto de recetas electrónicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una receta electrónica y nosotros tenemos el dato del número de afiliado o número de receta. Entonces, nos vamos al sistema de farmacia, en este icono ponemos la obra social, PAMI, ahí cargamos el número de afiliado, que es bastante largo para PAMI, y el número de receta. Y ahí dice buscar receta electrónica. Ahí nos salta cuál es la receta electrónica que el médico generó. Tenemos la posibilidad de consultar cuáles son los remedios que son equivalentes al generado en esa receta, por el motivo si la persona quiere consultar precio, otras marcas comerciales, entonces se puede consultar distintas alternativas para ese mismo medicamento. Se carga la receta en el sistema de farmacia y ahí ya tenemos todos los datos que antes teníamos en la receta impresa en papel y manuscrita por el médico. ¿Qué obras sociales, además de PAMI, tiene el mismo procedimiento? Mira, PAMI es una de las primeras que se inició, IAPO es otra de las obras sociales que tiene un sistema muy parecido, que sería este.
donde se buscan las recetas. Acá, por ejemplo, en convenio podemos poner IAPOS, podemos poner el arte de curar, es otra de las obras sociales que también se maneja de esta forma. Y las prepagas lo hacen con lo que son tratamientos crónicos, que mucha gente ya tiene en su celular la aplicación de su obra social y puede bajar su receta, pero de lo que son tratamientos crónicos, que no hace falta ir al médico todos los meses a que el médico le haga la receta, sino que ya viene con la receta impresa o nos pasa por WhatsApp los archivos de esas recetas, las imprimimos y se entrega la medicación. Julio, este procedimiento a partir del 1 de julio va a ser obligatorio, ¿no? Esto es lo que anunció el gobierno. Yo creo que hay obras sociales que van a estar para el 1 de julio para trabajar con esta metodología y me parece que otras obras sociales no. Me da la sensación de que en un primer momento van a coexistir las dos formas de trabajo para después, dentro de unos meses, sí arrancar a trabajar con receta electrónica en todas las obras sociales. Bueno, esperemos que así sea. De todas maneras, es una buena metodología, ¿no? ¿Vos qué opinás en lo personal? Es una metodología que trae sus ventajas y que vamos aprendiendo nosotros también con la gente, porque por ahí surgen dudas y nosotros también no lo sabemos resolver. Entonces, bueno, consultamos con el Colegio de Farmacéuticos porque es quien nos asesora a nosotros en determinadas ocasiones que se presentan inconvenientes que no se saben resolver. Desventajas también las hay, y sobre todo cuando se corta la luz o cuando se nos corta la señal de internet, que es por el momento la principal desventaja que tenemos. Julio, muchas gracias por la explicación, muy clara. No, muchísimas gracias a ustedes, esa es la idea, que sea clara y ojalá que todos nos acostumbremos a esta nueva metodología.